La doctora Janice Vázquez Mellado es investigadora del Servicio de Reumatología, investigador titular y que está en el Hospital General de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, OSNI, y actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la UNAM, en lo que se refiere al posgrado en reumatología. El doctor Lucio Ventura, muy activo, participa de manera muy dinámica en lo que es ultrasonido musculoesquelético y el grupo de investigación y estudios sobre artropatías por cristales. Actualmente es investigador que está en el laboratorio de ultrasonografía musculoesquelética del Centro Nacional de Rehabilitación. A ambos les doy la bienvenida, les agradezco infinito el que hayan aceptado pues tomar esta presentación que seguramente será para bien de todos los asistentes. Doctora Anuncia, como les decía Eduardo, no era algo que estaba programado y por lo tanto le pedía a Lucio que nos acompañara y vamos a hablar de varias cosas con relación a Gota actualmente, dónde estamos y hacia dónde vamos. El motivo de pedirle a Lucio es porque Lucio colabora estrechamente con Carlos Pineda, que pertenece al grupo de OMERACT, es el grupo de especial interés en Gota, donde están todos los investigadores que están ahí en el recuadro, sus nombres, y a nombre de ellos yo voy a hablar en esta ocasión del trabajo que estamos haciendo. Y también hay otros investigadores que han participado con nosotros en diferentes proyectos y otros que están por empezar o ya están empezando. ¿Qué vamos a tratar, pues? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo está la gota en el mundo y en México en este año, algunos datos de epidemiología, de los pacientes, diagnóstico, tratamiento e imagen. Como ven, pretende ser muy ambicioso, pero evidentemente nada más van a ser detalles pequeños de cada uno de los aspectos. Lo primero que llama la atención actualmente es si la clasificación que a todos nosotros nos enseñaron de hiperuricemia sigue vigente. Todos sabíamos que había dos mecanismos principales, sobreproducción y subexcreción, y que cada uno se dividía en primaria y secundaria. Sin embargo, actualmente, cuando tenemos tantas causas asociadas a hiperuricemia y gota, es muy difícil saber en un paciente dado qué tanto participa una entidad, la otra, y muy probablemente en muchos pacientes hay una combinación de varios mecanismos. Entidades como SIDA. La gota es probablemente la enfermedad reumática inflamatoria más frecuente. Cuando los estudios son estudios de prevalencia, como aquí se muestra en rojo, la artritis reumatoide es más frecuente. Sin embargo, los estudios de prevalencia son estudios transversales por definición y los estudios de incidencia son estudios longitudinales y más finos metodológicamente. Y en los estudios de incidencia la gota es mucho más frecuente que la artritis reumatoide. Nosotros también tenemos la idea de que es más frecuente y hicimos un estudio donde preguntamos a los médicos en México, a reumatólogos, particularmente residentes de reumatología, medicina interna y rehabilitación, si en su entorno cercano tenían familiares o amigos con todas estas enfermedades reumáticas, y al parecer la gota fue más frecuente que la artritis reumatoide, menos que la osteoartrosis, obviamente, y a mí me da también la impresión de que es más frecuente, de la enfermedad reumática inflamatoria más frecuente. A pesar de que la metodología es diferente por incidencia y prevalencia, lo que sí está claro es que ha aumentado en casi todo el mundo, y pongo casi todo el mundo porque donde hay datos muy claros es en los países del primer mundo, donde ha aumentado porque la gente vive más años, se usan más diuréticos, los insuficientes renales tienen una sobrevida mayor, cada vez se hacen más trasplantes, y donde hay números claros, por ejemplo en Estados Unidos, se considera que hasta el 5.9% de los hombres tienen gota, que es un porcentaje altísimo, y que este porcentaje ha aumentado hasta 7 veces en las últimas décadas. Algo similar sucede en el Reino Unido, donde ha aumentado y hay preferencias regionales, digámoslo así, en Australia, y esta es la última cifra de Nueva Zelanda. Si se fijan, 3,9, 2,5, 1,7, 3,9, estamos hablando del 3.9% de la población, o 1.7 el más bajo, que es una prevalencia muy, muy alta para una enfermedad. ¿Qué pasa en México, en Latinoamérica y en el tercer mundo en general? Pues ahí no tenemos una idea muy clara. Los estudios COPCOR, que son estudios de prevalencia, se hicieron antes del 2000, Mario Cardiel hizo uno y se hizo otro por parte de José Álvarez Nemec-Jay, y en los estudios de prevalencia se hablaba de una prevalencia de 0.4 a 0.7 antes del año 2000.
El estudio COPCORD más grande que se hizo a nivel nacional en el 2010, que hizo Ingrid Peláez y todo el equipo que la acompañó, la prevalencia es de 0.35. No solo hablaría de que no ha aumentado, sino que hasta que tiende a disminuir. Este 0.35 está ejemplificado en esta barra, donde habla de la prevalencia total en el país, México, y cómo se comportó en las diferentes regiones de México donde se hizo el mismo estudio COPCORD, y aquí agregué Cuba y Guatemala, que con una metodología similar también hicieron su estudio de prevalencia. Si se fijan, incluso Chihuahua, que es el más alto, está alrededor de 0.6, y todos son incluso mucho más bajos, así que esto parecería indicar que en México no ha aumentado, o en Latinoamérica. Sin embargo, yo creo que esto es por la metodología, que es un estudio de prevalencia. También hablando de estudios de prevalencia en diferentes regiones de China, la prevalencia es muy variable, de tal manera que no sabemos muy bien qué sucede. Y nada más como breviario cultural, es muy baja la prevalencia en población indígena en México. Esto es parte del estudio que está haciendo la doctora Ingrid Peláez, y están buscando prevalencia de enfermedades reumáticas en los pacientes, en un grupo de la Mixteca Alta y Chontal, donde han encontrado 0.09% de gota, o sea, prácticamente nada, y en una población indígena maya en Yucatán, donde han encontrado 0.2%. En otros indígenas, que evidentemente no tienen nada que ver con los nuestros, como los indígenas australianos y los maoríes, se encuentran las prevalencias más altas reportadas en todo el mundo, de tal manera que aunque sí parece estar aumentando la gota en el primer mundo, en el tercer mundo, la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que en mi hospital cada vez vemos más pacientes, pero estoy consciente de que esto es un sesgo de referencia. Por lo menos ya nos hicimos famosos de que en ese hospital sí les hacemos caso a los pacientes con gota, cosa que no es muy común. Y hemos visto 260 pacientes nuevos en 3 años. Ha aumentado el número de pacientes que vemos por primera vez en el servicio. Antes eran 7 por mes, ahora son 10 pacientes nuevos cada mes en promedio. Y las interconsultas, mientras hace años del 100% de interconsultas que llegan al servicio veíamos 18 pacientes al año con gota, ahora vemos 42 internados en otros servicios por diferentes motivos. La gota en México es una enfermedad familiar que afecta a hombres y jóvenes, y a las mujeres parece que no tanto. Mientras en Europa y en Estados Unidos inicia a esta edad, en China a menor edad, en México en un estudio del año 2000 iniciaba a los 38, el último estudio demuestra que nuestros pacientes están iniciando a los 35 años, que es realmente una edad muy joven para el inicio de la gota. Mientras en Estados Unidos y en Europa afecta al 5% de la población, en nuestros pacientes afecta al 15% hace 13 años y casi al 40%. Esta es una asociación familiar de las más grandes que hay para cualquier enfermedad. Y por otro lado, mientras el 10 a 20% de las pacientes en Estados Unidos y en Europa son mujeres, un poco menor en China, nosotros tenemos un porcentaje muy bajo, y estas mujeres probablemente no es que sean tan bajos, sino que no las diagnosticamos o que tienen otro diagnóstico. Las mujeres con gota en México, para compararlas con las que ya conocemos de Europa y Estados Unidos, que característicamente son el 10 a 20%, como les decía, que son de mayor edad, que tienen más afección de miembros superiores, más hipertensión, mayor uso de diuréticos e insuficiencia renal crónica. Hicimos un estudio en el que incluimos a 37 mujeres y 37 hombres pareados por edad y duración de la enfermedad. Eran pacientes de nutrición y de mi servicio. Y la primera sorpresa es que el 35% de nuestras pacientes son premenopáusicas al inicio, lo cual quiere decir que no necesariamente todas las mujeres con gota son posmenopáusicas. No hubo diferencia en todas estas características cuando los pacientes son pareados por edad, ni son más hipertensas las mujeres, ni con mayor afección de miembros superiores, ni mayor uso de diuréticos. Sí, las pareamos por edad. En los estudios anteriores salía diferente porque eran de mayor edad las mujeres. Pero es muy interesante porque la función renal, cuando es depuración de creatinina, hay una diferencia importante en hombres y mujeres. Sin embargo, cuando se utilizan fórmulas que consideran el género para hacer una corrección o ajuste, la diferencia ya no es significativa. Es evidente que no es lo mismo que llegue un hombre de 50 años con unas manos así, a que llegue una mujer joven de 25 años, como esta paciente que llegó hace unos años al servicio de reumatología del Hospital General, y en la que se pensó como primera opción que tenía artritis reumatoide, y esto era un TOF. ¿Cómo son los pacientes con gota?
En las guías para tratamiento del ACR que salieron el año pasado, lo primero que hicieron antes de hacer las guías de tratamiento es que inventaron una serie de escenarios clínicos que, como ustedes ven, van del 1 al 9. En los primeros 3 no tienen tofos, tienen tofos a partir de cuartos en adelante, y los 7, 8 y 9 son las formas más graves de la enfermedad. Ellos mismos dicen que los escenarios no se hicieron con la intención de clasificar a los pacientes, sin embargo ya se usan para eso. Ellos lo hicieron nada más como ejercicio para poder justificar en cada escenario qué tratamiento se daría. En el Congreso de Reumatología de la ACR de este año hay un estudio muy interesante del que vamos a hablar ahorita una parte y otro poco después, donde se incluyeron a 2.380 pacientes norteamericanos, todos ellos vistos por reumatólogos certificados, lo cual implica que no son ilegales muy probablemente, que son pacientes que tienen un sistema de salud más o menos legal. Cuando nos vamos a ver qué sucede en la cohorte que estamos llevando a cabo entre el Departamento de Reumatología de Nutrición y nosotros, donde hemos incluido este número de pacientes, vemos que el 39 y 32% están en los escenarios 1 a 3, 33 y 23 en los 4 a 6 y 28 a 45 en los 7 a 9. Claramente el número de 7 a 9 de nutrición es muy similar al de Estados Unidos y el nuestro es como para escandalizarse debidamente. Es bastante alto porque es lo doble de lo que sucede en Estados Unidos. En el escenario 9, que es el peor, están el 2% de los pacientes de nutrición y el 30% de nosotros, de tal manera que seguimos viendo pacientes muy graves y con formas muy graves de la enfermedad, aunque en Estados Unidos tampoco están como para premios. En un estudio previo que se hizo en México, donde se incluyeron pacientes con artritis reumatoide, espóndilos y gota, es parte de un estudio económico que se hizo hace años y se incluyeron pacientes del Seguro Social, de Pemex, de la Secretaría de Salud y de la consulta privada. Se evaluaron los patrones de enfrentamiento a la enfermedad, que pueden ser emocional negativo, revalorativo, directo y evasivo. No son mutuamente excluyentes, en una persona pueden coexistir más de un patrón. Y lo que llamaba la atención es que el 31% de los pacientes con estas enfermedades, y tanto de la consulta privada como institucional, tenían patrón evasivo, y cuando solo tomamos en cuenta los pacientes con gotas, el 53% tenían patrón evasivo, que es altísimo, y que eso podría explicar por qué los pacientes son como son, en cuanto a que no reconocen que están enfermos, evaden la enfermedad, etcétera, etcétera. En la cohorte que estamos haciendo y que también medimos esto, el tipo de patrón, el 70% de los pacientes de nutrición y el 68% de los del general tienen patrón evasivo, y esto se asocia a varias de las características clínicas y demográficas, y que es un trabajo que se envió al Congreso por parte del servicio, y a ver si lo aceptan. ¿Cómo son los pacientes con gota? Bueno, además de evasivos, otros datos en México, bueno, de nuestro grupo de Gresgo, la cohorte de gota que inició en julio de 2010 y vamos en noviembre de 2013, este es el corte con 316 pacientes, 269 del hospital y 46 de nutrición, y siguen llamando la atención varias cosas: un franco predominio de hombres, casi no hay mujeres, edad actual de 47, edad de inicio de 33.9, que era lo que les mencionaba, esta es la duración, el 89% tienen más de 3 años cuando llegan con nosotros, de tal manera que nos encantaría poder ver pacientes en etapas más tempranas, porque es cuando más podemos hacer por ellos. Por lo mismo que son más tardíos, tienen este porcentaje de gotatofasia, más de 5 tofos, el 95% han recibido tratamiento irregular y desafortunadamente el 47% tienen uso de glucocorticoides por autoprescripción. Hablando del diagnóstico, no es lo mismo ver esto que ver esto, y esto es lo que a veces dificulta mucho el hallazgo de los cristales o buscarlos. En un estudio que hicimos, que se presentó en un congreso anterior, buscamos en nódulos que aspiramos y en líquido sinovial de pacientes del Hospital General y de nutrición, cuántos tenían cristales, y los vimos 2 observadores en forma independiente. La capa es de 0.48, que es baja, pero les recuerdo que es muy similar a la capa para evaluación de sacroiliacas. La concordancia es del 73%,
En el 58% concordamos cuando no hay cristales los dos observadores. Una cosa muy interesante es que las muestras se llevaron de nutrición al general y al revés, cuando tuvimos tiempo y alguien las podía llevar, y entonces la diferencia entre una evaluación y la otra podía ser hasta de 24 días. Sin embargo, esto no fue diferente y eso es muy importante porque las muestras se pueden revisar varios días después, particularmente para cristales de urato, y es algo que no siempre se toma en consideración. Evidentemente, tenemos mayor acuerdo con los cristales de urato que con los de pirofosfato, colesterol u otros. Tenemos más concordancia cuando son abundantes, como les enseñé en la diapositiva anterior, y más aún cuando son grandes. Se supone que ante la sospecha de gota debemos de buscar los cristales siempre. Si los encontramos, el diagnóstico es gota. Sin embargo, recordar que no solamente es gota y no siempre es gota, puede ser gota y artritis séptica, etcétera. Si sí los buscamos pero no los encontramos, es probable que haya otro diagnóstico, problemas en la punción o en la búsqueda. Y a veces no es posible puncionar a los pacientes. Por ejemplo, un tarso inflamado no es algo que uno acostumbre puncionar. Y entonces, en estos dos casos, el diagnóstico es clínico. Los criterios de gota de 1977 tienen muchos problemas, como ustedes ya lo saben, y que de hecho hay varios artículos en que han evaluado y han dicho esos criterios ya no sirven. Hay recomendaciones del Grupo Europeo al respecto. La sensibilidad y la especificidad de los criterios famosos de Balas es baja. Y por tanto han surgido otras propuestas. Esta es por un grupo holandés en que incluyó pacientes con monoartritis vistos por médicos familiares y reumatólogos, 381 pacientes, de los cuales 328 tenían sospecha de gota desde el punto de vista clínico, pero solo pudieron encontrar cristales en 209 de estos pacientes, y cuando vieron qué características clínicas se asociaban a que tuvieran diagnóstico final de gota, hicieron un análisis estadístico muy elegante y encontraron que estos 7 características eran las que se asociaban. Que si alguien tenía 4 de estas 7, podía hablar con cierta razón que tenía gota. El inconveniente de esta propuesta es que incluye el género y la hipertensión como parte de criterios de una enfermedad, donde esas cosas no tendrían que ver, aunque sean muy frecuentes. Seguramente ustedes conocen, 9 servicios de reumatología de México participamos en la elaboración de esta propuesta de criterios, y con más de 500 pacientes que se evaluaron encontramos que estos criterios eran los que nos parecían más relacionados, y que el hecho de que el paciente tenga actualmente o por historia más de 4 de estos 8 criterios da cierto margen de sensibilidad y especificidad para diagnosticar gota. Llama la atención que los que están en rojo coinciden con los criterios propuestos por los holandeses, así que definitivamente, muy probablemente estos datos son importantes. Todo lo anterior ha llevado que este artículo de revisión que se publicó en abril del 2013 en el Rheumatology habla de todas las propuestas que hay para criterios de gota y en qué vamos. Hablan de los criterios de Roma, Nueva York, que son los más viejos, los de la ACR, y aquí de México son los nuestros, y este es el de los holandeses que les comentaba. De todos valoran las ventajas y desventajas, y por lo tanto hay una propuesta internacional actual para hacer los criterios definitivos, que se llama SUGAR. SUGAR son las siglas de criterios para clasificación de gota, o sea, un estudio para actualizarlos. A diferencia de otras enfermedades, ahora tomaron la iniciativa los del ACR y EULAR juntos para evitar que hubiera criterios norteamericanos y europeos. Estamos participando investigadores de 15 países y tiene varias fases. Primero hubo una ronda Delphi, se hizo certificación para la identificación de cristales, se está llevando a cabo un estudio de casos y controles incluyendo pacientes, se va a hacer una revisión de pacientes en papel, ya se hizo una revisión sistemática sobre todo lo que hay de imagen, se va a hacer una reunión de consenso para finalmente, en teoría, el próximo año va a haber criterios avalados por ACR y por EULAR. Y esto es importante porque, por ejemplo, este hombre de 46 años que estuvo en el servicio hace unos meses tenía oligoartritis de miembros inferiores durante 6 años y además estos nódulos, por lo cual, pues todos los médicos que vio le dijeron que tenía gota y le dieron todas las dosis de alopurinol que se encontraron. Y cuando llegó al servicio, puncionamos los nódulos y no tenían cristales de urato. También el estudio de ultrasonido no tenía datos que sugirieran gota y tenía estas lesiones cutáneas que se catalogaron como pioderma gangrenoso.
y todavía no tiene diagnóstico, por cierto. Bueno, las guías de tratamiento no vamos a entrar en detalles. Están la propuesta del EULAR, la propuesta de tratamiento británica que es particularmente buena, las japonesas, muchos artículos últimamente y luego los del ACR en 2012 y este estudio 3C donde incluye las propuestas para el tratamiento y no vamos a entrar en detalle. Sin embargo, hay varias cosas interesantes que comentar. El tratamiento, aún hay muchas cosas por definir, pero el problema es que es inadecuado y con mala adherencia, en parte por lo que decíamos de los pacientes. Hay editoriales y grandes trabajos y reflexiones de por qué manejamos tan mal la gota y es algo que no tiene una explicación fácil. En el estudio anterior que les había comentado de Hamburger, que se presentó en el ACR de este año, ellos empiezan diciendo que como tanto las guías de ACR como las otras dicen que el objetivo del tratamiento crónico es que el ácido úrico se mantenga en menos de 6, pues querían ver qué tanto se hace eso en Estados Unidos. Entonces hicieron una encuesta prospectiva anónima. Por un lado, encuestaron a los reumatólogos certificados en Estados Unidos y por otro lado a 2.380 pacientes de estos reumatólogos y además tuvieron acceso a los expedientes clínicos. Estos reumatólogos eran reumatólogos que reconocen atender de 2 a 4 pacientes con gota por mes. Aquí pusieron los escenarios que ya les había mostrado, el porcentaje de pacientes con gota que están en cada uno de esos escenarios, que es el que les había mostrado, y evaluaron cuántos tienen control adecuado desde el punto de vista del reumatólogo. Le preguntaron de sus pacientes en estadios 1 y 3, qué porcentaje tienen un buen control de la enfermedad y el reumatólogo considera que 81, 91 y 93, o sea, en promedio 90% de sus pacientes están bien controlados. Cuando se les pregunta si les dan dosis altas de hipouricemiantes, se les da en los estadios 1 a 3 al 40, al 28 y curiosamente en los estadios más graves les dan dosis altas de hipouricemiantes a un porcentaje menor, el promedio es 24. Y al evaluar cuántos de sus pacientes tenían el ácido úrico menos de 6, que se supone que es el famoso treat to target, era un porcentaje muy bajo que en total es alrededor del 50%, de tal manera que los reumatólogos certificados en Estados Unidos tampoco tratan bien a sus pacientes a pesar de que ellos dicen que sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, en estos pacientes con gota que llegan a nutrición y al Hospital General, que ya les mostré que son pacientes particularmente graves, hemos hecho un estudio para ver cómo responden a tratamiento a los 6 y 12 meses y les damos un tratamiento regular, allopurinol, colchicina, etcétera. Reducción de la dosis de esteroides. No vamos a entrar en detalles, pero disminuyen significativamente y mejoran las cifras de ácido úrico, el número de ataques agudos de gota, el tamaño del tofo mayor, las escalas visuales análogas de dolor, número de articulaciones inflamadas, el HAQ, el Eurocol, y también los números de articulaciones inflamadas y las otras escalas visuales análogas, y un poco menos, la que menos es el número de articulaciones limitadas, por esto que les había mencionado que son pacientes muy crónicos y ya con mucho daño estructural. Todas estas maravillas de mejoría es nada más porque toman una dosis que vamos disminuyendo, o sea, el porcentaje de pacientes con glucocorticoides lo vamos disminuyendo conforme vamos aumentando la dosis promedio de allopurinol. Ese tratamiento tan exótico es el que usamos. La mala noticia es que mejoran mucho de la gota y mejoran incluso de la función renal. Esto no solo es nuestro, eso ya se había reportado. Sin embargo, desafortunadamente todo lo metabólico no solo está igual, sino está peor. No hay mejoría ni en índice de cintura, ni en cifras de glucosa, creatinina, colesterol, triglicéridos, HDL. Sí hay en ácido úrico y depuración de creatinina. Desafortunadamente, en este periodo de seguimiento de 2 años, tenemos 5 pacientes que han fallecido y 4 han sido por infarto agudo del miocardio y seguramente esto tiene que ver. Y algo estamos haciendo mal porque no hemos logrado convencerlos de que se atengan a los cambios de estilo de vida y dieta. De tal manera que podríamos concluir que el tratamiento de la gota es barato, seguro y eficaz, que en los pacientes con gota, si están bien tratados, hay mejoría significativa articular y renal, y que por otro lado la gota maltratada puede ocasionar daño estructural grave en hombres en edad productiva, que por supuesto cuando llegan en estas circunstancias, pues ni en el mejor hospital del mundo se puede hacer mucho por ellos. Bueno, muchas gracias.
últimos años, la resonancia magnética, la tomografía axial computada, la ultrasonografía y más recientemente la tomografía de energía dual permiten complementar el diagnóstico. Y no solo eso, pueden establecer la extensión de los depósitos de gota, como vamos a ver más adelante. De tal forma que las técnicas de imagen nos pueden ser de gran utilidad cuando existe duda diagnóstica. Sabemos que se manifiesta como monoartritis y algunos métodos de imagen, particularmente la ultrasonografía, puede ser de utilidad como guía para la punción, la aspiración y la investigación de cristales de urato monosódico. También en las presentaciones atípicas, que no son tan infrecuentes. Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que no tienen un diagnóstico definido y en quienes hacerles un estudio de imagen puede orientarnos y permitir establecer un diagnóstico de certeza. También diferenciar la gota de otras artropatías microcristalinas son técnicas útiles, particularmente la ultrasonografía, como vamos a ver. Algunos estudios han mostrado que estas técnicas de imagen pueden ser de utilidad para el monitoreo del tratamiento, aunque hasta el momento no existen estudios contundentes, estamos en pañales. Seguramente en un futuro tendremos una visión más clara de cuál será la utilidad de las técnicas de imagen para monitorear la respuesta al tratamiento. Hay algunos estudios bien realizados que muestran que la hiperuricemia asintomática tiene cambios muy parecidos a los pacientes que tienen gota. Sin embargo, tampoco sabemos hasta el momento cuál es la traducción de estos hallazgos. Voy a mostrarles las lesiones elementales de gota y las diferentes técnicas de imagen que pueden ser de utilidad para cada una de ellas. Voy a iniciar con las erosiones. Las erosiones se describen como una irregularidad de la cortical yuxtaarticular de bordes escleróticos, ¿sí?, y o una espícula colgante. Esto le da una imagen de erosión o de lesión en saca-bocado que es típica de la gota. Se ha descrito que estas erosiones aparecen de 6 a 12 años después de un ataque de gota, de tal forma que requiere mucho tiempo. Un método de imagen que ha mostrado ser sensible para la detección de erosiones es la ultrasonografía. Y la erosión se define como una interrupción de la cortical vista en un plano longitudinal y transversal. La técnica más sensible para erosiones es la tomografía axial computada. Sin embargo, tiene algunas limitaciones, como podrían ser el costo, y la otra es que no permite evaluar en forma adecuada los tejidos blandos. Algunos estudios sugieren que la ultrasonografía podría sobreestimar la presencia de erosiones. Sin embargo, con tomografía y ultrasonido han permitido establecer una estrecha asociación entre la presencia del tofo, de un tofo intraóseo, y el desarrollo de erosiones. En este estudio, casi el 90% de los pacientes que tenían erosiones se asociaron a un tofo intraóseo. Estudios similares o resultados similares se han encontrado con ultrasonografía. La presencia de un tofo, que se describe como una imagen de ecotextura heterogénea rodeada de un halo hipoecoico. Aquí en el halo hipoecoico se ha postulado que es donde hay células. En el depósito de ácido úrico no, pero en el halo hipoecoico hay células, hay macrófagos, y que estos son los que al fagocitar el urato monosódico van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta es una imagen típica de tofo por ultrasonido. Vean la periferia. En este sitio es donde a veces encontramos señal Doppler de poder, donde hay vascularidad y donde se encuentran las células.
Se ha propuesto entonces que la fagocitosis de los cristales de urato monosódico van a activar el inflamasoma a través de estas moléculas, particularmente la procaspasa 1, que se va a anclar a la prointerleucina 1 y después activa la interleucina 1 beta, que es liberada, va a activar a los osteoclastos y los que van a generar las erosiones. De tal forma que la patogenia de las erosiones en gota es diferente a la que se produce en artritis reumatoide, donde se considera que la membrana sinovial inflamada es la que causa la erosión. Otro elemento fundamental de la gota son los tofos. Uno de los métodos que mejor lo evalúan es la tomografía axial computada y se define como un tejido de alta densidad que es derivado de la respuesta granulomatosa a los cristales de urato monosódico. Pueden ser intra o extraarticulares. Aquí estamos viendo esta imagen que está fuera de la articulación. Por resonancia magnética vemos un tofo en la inserción del tendón rotuliano. Estos tofos pueden ser intra o extraarticulares. Prácticamente se pueden encontrar en diferentes tejidos, en la piel, tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, en diversos tejidos. Por ultrasonido tienen una imagen característica dependiendo de la fase en la que se encuentren. Hay tofos duros y hay tofos blandos. Esta imagen fue tomada en una articulación tibio-astragalina y vemos estas imágenes que dan sombra acústica. Son imágenes que muestran tofos calcificados. Algunos estudios sugieren, o mejor dicho, han mostrado una estrecha relación con disfunción renal. La presencia de tofos calcificados se asocia a falla renal. Los tofos pueden evaluarse prácticamente por todos los métodos de imagen. Respecto a la proliferación sinovial, la cual se define como un tejido intraarticular poco compresible y que puede dar señal Doppler de poder, son los vasos de neoformación. Particularmente en la gota, el tipo de hipertrofia que vemos es brillante, vemos puntos hiperecoicos dentro de la articulación, a diferencia de la artritis reumatoide, donde generalmente hay una mayor proliferación y esto es lo que hace la diferencia, que la artritis reumatoide tiene más proliferación que la gota, y en la gota son más los depósitos de urato monosódico. La resonancia magnética y la ultrasonografía son los métodos más sensibles para evaluar este aspecto de la enfermedad. Algunos factores como el uso de antiinflamatorios podrían modificar, es decir, disminuir la vascularidad. El derrame sinovial también puede estar presente, aunque con menor frecuencia. Se define como un material anecoico que se comprime fácilmente con la sonda y que no da señal Doppler de poder porque es líquido, no tiene tejido. Y se puede acompañar de pequeños focos hiperecoicos. En algunas ocasiones podemos ver una imagen como tormenta de nieve, realmente no es frecuente. La aspiración de este líquido es lo que nos puede ayudar a corroborar el diagnóstico o a excluirlo. El edema de la médula ósea, que sabemos en artritis reumatoide es el precursor de las erosiones, en el caso de la gota no tiene mayor relevancia, es muy poco frecuente. Y cuando está presente hay que sospechar o bien artritis reumatoide o infección. Una de las características patognomónicas vistas por ultrasonografía es el signo del doble contorno. Aquí estamos viendo el cartílago de la rodilla. El paciente está con la flexión completa de la rodilla. Y tiene este cartílago un borde superior que habitualmente es más delgado que el borde inferior. Sin embargo, por depósito de los cristales de urato monosódico, el borde superior se engruesa y puede ser igual de grueso que el inferior o incluso mayor.
a diferencia de los cristales de pirofosfato de calcio que se van a depositar dentro del cartílago, no en la superficie. Esta característica nos permite diferenciar la gota de la enfermedad por pirofosfato de calcio. La técnica más sensible, o de hecho la única técnica que muestra esta imagen, es la ultrasonografía. Y la podemos encontrar en diferentes sitios, en el codo, en la rodilla, en la primera metatarso-falángica. Otra alteración que ha sido poco estudiada son los depósitos en los tendones, aunque ya hay algunos estudios que incluso han demostrado estas masas heterogéneas que pueden estar ya sea en la inserción del tendón, dentro del tendón. En este estudio, donde evaluaron los depósitos en diferentes articulaciones, mostraron una alta prevalencia de la afección tendinosa. El grupo de estudio de ecografía de PANLAR, actualmente estamos trabajando en un estudio de prevalencia de afección tendinosa en gota. Y es un trabajo que fue enviado a nuestro próximo congreso, que esperamos sea aceptado y poder mostrar los resultados. Pero podemos comentarles que el 92% de los pacientes tienen depósitos en al menos un tendón del codo, la rodilla y el tendón de Aquiles. Entonces es un alto porcentaje de pacientes que tienen esta afección. Y ayudarnos es la radiografía simple. Sin embargo, un aspecto que evalúa muy bien es la disminución del espacio articular. Si recordamos, en artritis reumatoide, este es el factor que más se relaciona a discapacidad. Entonces, no podemos dejar de lado, esta técnica de imagen sigue siendo de gran utilidad. La que mejor evalúa todos los aspectos de la gota es la resonancia magnética, pero hay que considerar el costo, que en ocasiones se requiere de material de medio de contraste, lo cual aumenta el riesgo. Muchas veces no se puede repetir las veces que uno quisiera. La tomografía axial computada también puede ser de utilidad para evaluar algunos aspectos, pero un estudio que cuesta menos que los otros dos y que evalúa la mayor parte de las alteraciones nos puede ser de gran utilidad para, sobre todo, complementar un diagnóstico en un paciente que tiene sospecha clínica. La tomografía de energía dual es la técnica que actualmente permite valorar la extensión de los depósitos. Es una modificación de la tomografía axial computada, pero esta tiene una variante, tiene dos tubos que están colocados a 90 grados uno del otro, y el tubo A tiene un campo de edición de 50 centímetros y el B de 27 centímetros. Cada una da 64 imágenes. Pero básicamente en lo que esta técnica detecta los depósitos, como estamos viendo aquí en la región anterior de la rodilla, sobre el tendón del cuádriceps, en la parte lateral y posterior, es que se basa en la atenuación de fotones, que depende directamente del número de átomos que tenga el material. Por ejemplo, el calcio tiene un alto número de átomos. Esto va a dar muchos cambios de atenuación y va a permitir diferenciarlo del ácido úrico, que tiene un limitado o poco número atómico, de tal forma que puede diferenciar los depósitos entre pirofosfato de calcio y de urato monosódico. Entonces vean la extensión, y muchas veces estos pacientes están asintomáticos. Por estos métodos de imagen se detectan lesiones en articulaciones o en regiones donde nunca ha habido un daño clínico aparente. Se ha demostrado también, ya les comentaba que se han puncionado los tendones y se ha demostrado que esos depósitos son realmente de urato monosódico. En nuestro laboratorio hemos estudiado la entesis de los pacientes con gota
y hemos demostrado que aspirar estas imágenes de tofos en la inserción del tendón permite demostrar esos cristales, y lo hemos correlacionado con la tomografía de energía dual. La correlación entre los depósitos detectados por ultrasonografía y la tomografía de energía dual son realmente muy estrechos, y además con la demostración por microscopía de luz polarizada. Respecto al monitoreo de la enfermedad, hay remisión del derrame y la hipertrofia sinovial. Sin embargo, son pocos estos estudios, falta mucho por evaluar y por conocer y saber si en un futuro realmente estas técnicas de imagen nos van a ayudar a monitorear la respuesta al tratamiento. Respecto a la hiperuricemia sintomática, el grupo de Carlos Pineda publicó este estudio en 2011, aquí está mal, pero básicamente lo que hicieron fue comparar pacientes hiperuricémicos con un grupo control y demostraron que en la primera metatarsofalángica, en la rodilla, el doble contorno, la disminución del espacio de la cavidad eran prevalentes en el grupo de hiperuricemia, con diferencia estadísticamente significativa al compararse con el grupo control. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es la traducción de estos hallazgos. Si el hecho de encontrar estos datos ya nos permite establecer el diagnóstico de gota o no, o si deben recibir tratamiento o no, cuando no tenemos una evidencia de que hayan tenido un proceso inflamatorio. Sin embargo, este tipo de estudios nos permiten saber que los depósitos de urato monosódico pueden causar el daño estructural. Podemos concluir entonces que la elección del método de imagen va a depender de varios factores, particularmente el costo y de la etapa de la enfermedad que estemos evaluando. Parece ser que la ultrasonografía y la tomografía axial de energía dual son los métodos que pueden permitir establecer un diagnóstico y evaluar la extensión de la enfermedad. Son técnicas que no son tan costosas y que no someten a un riesgo mayor al paciente. En un futuro, esperemos que sea próximo, cercano, esperamos que estas técnicas de imagen puedan ayudarnos a establecer el diagnóstico y quizá sustituir la punción. Actualmente, ningún método de imagen sustituye la demostración de cristales de urato monosódico para el diagnóstico. Y asimismo nos van a permitir monitorear el tratamiento. Y el significado de la hiperuricemia sintomática de estos hallazgos se determinarán en un futuro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los doctores, tanto a Janitzia como a Lucio, su presentación, como siempre, muy clara, muy lúcida. Es increíble cómo algo tan complejo lo pueden presentar tan sencillo y tan bonito, por eso los admiramos y los invitamos siempre. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para uno u otro? A ver, Luis. Gracias por sus presentaciones. Una pregunta para ti. ¿Tú considerarías, después de lo que mencionaste de las múltiples causas de la hiperuricemia, que la mayoría de los casos sigue siendo por expresión disminuida de ácido úrico? Y dos, en México sabemos que los glicosuros desaparecieron. Antes lo que hacíamos en todos los pacientes con gota era medir la eliminación de urato monosódico en la orina de 24 horas. Dependiendo de eso decidíamos el tratamiento. Ahora, como no tenemos glicosúricos, a todos les damos albuminol. ¿Tú qué sabes sobre el tratamiento de la gota en los países desarrollados? ¿Siguen siendo los glicosúricos de importancia en el tratamiento o en la mayoría de los casos dan albuminol? ¿O cómo está esto?
A ver, sí, sigue. Bueno, primero felicidades, Luis, por ser el nuevo editor de la revista. Sigue siendo, sí, el 90% de los pacientes con gota siguen siendo hipoexcretores. Nosotros todavía les medimos ácido úrico en orina de 24 horas y el 90% en la primera consulta nada más, y el 90% siguen siendo hipoexcretores. Sin embargo, a lo que me refería, y por ahí supongo que surgió la pregunta, es que muy probablemente, aunque sean hipoexcretores, intervienen muchos otros factores, y con todas las causas de hiperuricemia que hay, ya es muy difícil decir que solo son hipoexcretores. Muy probablemente es una combinación de mecanismos, y decir que es primaria y secundaria tampoco es tan fácil a veces. Pero independientemente de eso, lo ideal sería que entonces les diéramos úricos úricos a todos desde ese punto de vista. El problema está en que, como lo mencionas, hay pocos. La benzobromarona funcionaba de maravilla, todos los que usábamos benzobromarona nos gustaba mucho. La sacaron del mercado por otras razones. Sin embargo, en muchos países se sigue utilizando, particularmente en España y en Europa, por indicación de los reumatólogos o los trasplantólogos tienen. Nosotros usamos allopurinol fundamentalmente, y en todo el mundo es el medicamento más utilizado sin duda alguna, pero cuando son alérgicos o por otros motivos también usamos Probenecid. En México se consigue, es barato y es útil. Yo tengo no muchos pacientes, pero yo creo que sí tengo unos 7 con Probenecid bien. La otra promesa del uricosúrico es Lesinurrad. Ya en todos los últimos congresos de reumatología, ese es el nombre químico, digamos, del medicamento. No sé con qué nombre se vaya a comercializar, pero parece ser que es un medicamento muy prometedor. Pero pues si en México no hay Febuxostat todavía, yo creo que el Lesinurrad, si algún día lo autorizan, se va a tardar todavía más en llegar. ¿Ya eran todas? ¿Alguien más? Allá atrás. No, yo tengo una. También una pregunta. ¿Ya se sabe qué es lo que puede llegar a desencadenar la respuesta a nivel articular? O sea, están los cristales ahí, pero ¿qué es lo que estimula el fagocito para que haya un proceso inflamatorio zonal? Y la otra es comentando lo que dice el doctor. Yo creo que gran parte de que no podamos lograr la meta en el tratamiento es que no tenemos tantas opciones, ¿no? O sea, un paciente que sale al allopurinol se intenta desensibilizar, pero si no, ¿qué más les damos, no? Y como dice el Febuxostat, otras opciones, no las hay. Yo creo que esa es gran parte de la falla. Sí, pero tampoco hay que defendernos de eso, porque los alérgicos son bien poquitos, como el 5%. O sea, lo hacemos mal y los pacientes son peculiares. Pero bueno, en cuanto al mecanismo, no se sabe. De hecho, una de las preguntas más interesantes es cuándo empieza la gota, que es un poco igual cuando empieza la artritis reumatoide. O sea, si ya se demuestra, por ejemplo, lo que me mostraba Lucio, que en hiperuricemia sintomática hay depósito de cristales desde el punto de depósitos desde el punto de vista ultrasonográfico, y en los mismos criterios de Balas de 1977, en pacientes con hiperuricemia sintomático demostraron cristales de urato en las articulaciones, en algunos. Entonces, ¿cuándo empieza la enfermedad? Se sigue considerando que la enfermedad empieza a partir del primer cuadro de inflamación articular característica. Sin embargo, es posible que los depósitos sean muchos años antes. Y no se sabe realmente, y seguimos sin saberlo, aunque es un estudio, es un área de investigación básica muy interesante, porque si los cristales están ahí siempre no pasa nada, y un buen día decide inflamarse, y es donde está metido toda esta historia del inflamosoma, INALP3 y todas estas cosas, pero realmente no se sabe por qué un buen día un paciente que tiene cristales desde hace años tiene un ataque agudo de gota. Y de lo del tratamiento era lo que te decía, sí es cierto que hay alérgicos, pero son menos del 5%, y la mayoría son pacientes que están maltratados por parte del médico, como les traté de mostrar en ese estudio de las que se presentó en el ACR, pero también por parte de los pacientes. Los pacientes tienen lo suyo y los médicos desafortunadamente no hacemos las cosas bien, y eso se ve cada vez más frecuente. En cuanto alguien que tiene ganas los trata bien y el paciente lo convences de que se tome los medicamentos, mejoran de una manera espectacular de verdad, y sobre todo si son en etapas tempranas. Sí. En su corte, o la de nutrición, o las dos, ¿han visto coexistencia, o con qué frecuencia han visto coexistencia de gota y artritis reumatoide? Porque se supone que es algo verdaderamente inusual. Es realmente inusual. Sin embargo, hay un trabajo que se presentó en el ACR, me parece que el año pasado, y decía gota y más artritis reumatoide
realmente existe, o sea, como siempre se nos enseñó que eran como que mutuamente excluyentes, Exacto. y la verdad es que sí, Sí lo hay. existen, y sí hay Pero por eso pacientes que pregunto tienen si las dos. ustedes- Nosotros tenemos, en el grupo de nutrición no lo sé con exactitud, pero en el grupo de nosotros tenemos de 200 y tantos, tenemos 2 o 3 pacientes con artritis reumatoide, además de gota. Pero siempre es una duda, y porque además también tenemos varios con psoriasis. Entonces, no muchos, pero sí tenemos varios con psoriasis. Entonces, son de estos pacientes que siempre se prestan a discusión. Bien. ¿Alguien más? Luis Felipe. Me llamó mucho la atención precisamente el estudio de 2010 en donde parece que está que hubo una disminución, ¿no? Un incremento, y me llamó la atención precisamente por el hecho de que, por el contrario, todo lo que apunta a síndrome metabólico de obesidad, diabetes ha aumentado mucho. Tiene que ver precisamente con la manera, y bueno, también contrasta con lo que ustedes ven, lo que presentaste inicial. Cada vez tienen más pacientes con gota. Tiene que ver un poco precisamente por la metodología del estudio, o en qué se basaría que hay una cierta discrepancia en ese estudio que comentaste, que es de prevalencia, y realmente lo que ves cada año, un incremento y una mayor incidencia. Eso es algo que me llamó la atención. Yo creo que es la característica de la enfermedad, que es como episódica, sobre todo al principio. Sobre todo en etapas iniciales, piensen, bueno, sí, hace un mes se me inflamó la rodilla, pero ahora ya estoy bien. O sea, consideran que están curados durante los periodos intercríticos. Ya solo cuando los periodos intercríticos empiezan a desaparecer, ya empiezan a dudar que están enfermos. Pero entonces en estudios por eso en estudios de prevalencia que son transversales se nos escapan, esa es mi impresión, se nos escapan porque les preguntan y los pacientes dicen que no tienen nada, y todos esos estudios empiezan preguntándoles si tienen alguna molestia. En cambio, en cosas un poco más controladas, y es diferente la gota, por ejemplo, que la artritis reumatoide o que la diabetes o que la enfermedad que quieras, asma, porque en la gota hay episodios muy largos en que están realmente bien y asintomáticos. Entonces, no es raro que los pacientes consideren que no están enfermos durante este periodo, a diferencia de otras enfermedades crónicas. Y parecería una perogrullada, lo voy a preguntar, pero ¿cuántos de los pacientes precisamente de su cohorte conjunta tienen todas esas otras anomalías metabólicas y precisamente tiene que ver con lo del periodo intercrítico? En todos estos años, a lo largo de tu gran experiencia, ¿los periodos intercríticos ahora son más cortos o más largos? ¿Están igual? Yo creo que son iguales, dependen de la etapa de la enfermedad. O sea, como está descrito, los primeros años los periodos intercríticos son muy largos y cada vez se van acortando más. Y llega un momento que ya ni tienen periodos intercríticos, pero eso ya es en etapas muy tardías. ¿Y lo de la cuestión de síndrome metabólico? El síndrome metabólico en la población general de Estados Unidos, en el artículo ese muy famoso de Llame, es alrededor del 30%. Nosotros, en los que hicimos en el Hospital General hace años, teníamos hasta el 70% de síndrome metabólico, sobre todo porque tenemos muchos pacientes con uso de glucocorticoides. Parece ser que ahora en la cohorte, tomando síndrome metabólico de acuerdo a criterios de ATP3, es menos, es de 35% aproximadamente. ¿Tú prevés de alguna manera que esto, y lo dijiste muy bien, la mayoría de los médicos familiares hacen de una forma el diagnóstico y esto no va a cambiar? Me imagino que precisamente el estudio va muy enfocado a ese grupo de médicos. ¿Tú consideras que vaya a haber un cambio muy importante en la manera en la que se diagnostique? ¿Será más clínico? Y contrastando, quiero conocer el punto de vista de Lucio con los métodos de imagen que presentó, el impacto dentro de esos criterios de los métodos de imagen, qué tanto se anticipa que pueda hacer. Y esto es una pregunta más también hacia algo que tiene que ver con lo que preguntaba Luis Silveira ya, en relación con la excreción o no. ¿Qué tan bien se solicita o solicitamos los reumatólogos este tipo de estudios y qué tan bien se hace en los laboratorios en forma general? ¿Hay datos sobre ello? ¿Se sigue de alguna manera una buena metodología en ese tipo de estudios? ¿Para excreción de uratos? Yo creo que sí. Yo creo que sí se mide bien. Esa es la pregunta más fácil. Yo creo que sí se mide bien. Excreción de uratos. De los criterios
Los criterios los van a usar, los van a hacer justo para que sean aceptados por ACR regular y todo el mundo, y van a meter cosas de imagen definitivamente. Ahorita Lucio te dirá mejor, pero yo sigo pensando que una cosa es lo que escribimos. Por ejemplo, las guías para tratamiento de gota están tan bien hechas, las británicas, las norteamericanas, que habría poco que agregarles. El chiste es que hay que leerlas. Y yo quisiera saber, si hiciéramos una encuesta entre internistas, reumatólogos, médicos generales, ¿quién de veras se sienta a leer media hora las guías? Y no solo de gota, de AR, de vasculitis o de lo que tú quieras. Entonces, propones unos criterios ACR regular para el diagnóstico de gota, dirigidos más que nada a los médicos familiares. Yo quiero ver qué médico familiar se pone a leer, los primeros que se enteren que existen, pero bueno, se van a hacer para cosas estas de clasificación y estudios y demás. Y sigue siendo, la demostración de cristales sigue siendo el estándar de oro. Hay que buscar una combinación de cosas de laboratorio, ácido úrico, de imagen, que muy probablemente el ultrasonido va a ser el que lleve la pauta, porque aunque DECT, las imágenes son muy bonitas, no, eso está fuera de las posibilidades y también tiene sus limitaciones. Y a ver quién los usa, ¿no? Esa es la otra cosa. A ver, Lucy. Sí, bueno, definitivamente creo que sí, la imagen puede ser de gran utilidad y quizá en un futuro se puedan incluir dentro de los criterios diagnósticos. El problema está en la estandarización para evaluar no solo gotas, sino otras enfermedades en las que se requiere una imagen. Creo ahí que esa va a ser la limitante para aplicarlas. Y me parece que donde va a causar más impacto es en los criterios clínicos. Es decir, a medida que se corrobore que estos datos que se han presentado tanto en los criterios clínicos que se hicieron aquí en México como los de Holanda, que coinciden en muchos puntos, eso va a causar más impacto que los de imagen. A ver, Eduardo. Eduardo Estas pagamos, ¿existe una alternativa a lo que han revisado que le ofrezca a los pacientes con tratamiento médico el que revienta los tofos? Nos da mucho dolor de cabeza, pero más allá del tratamiento con albuminol, hay pacientes que tienen tofos en territorios que limitan la función, generan problemas isquémicos, problemas funcionales de grado diverso. Y bueno, están controlados, pero los tofos ahí se quedan. En su experiencia, ¿hay algún tratamiento que sea particularmente útil para facilitar, decir, la revisión, no sé si se llama disolución o reducción del tamaño y volumen de los tofos? Purinol. Y cuando están en zonas de riesgo, comprometen otros tejidos, pues Hay la que operarlos. resección quirúrgica. Pues evidentemente, si los tofos aparecen en promedio a los 10 años, lo primero que debe suceder es que no deben de existir. O sea, un paciente con gota bien tratado no debe tener un solo tofo aunque tenga 50 años de gotoso. Un tofo ya nada más habla de maltratamiento por el paciente, por el médico, por quien sea. Pero los que ya están, y sobre todo los chiquitos, por supuesto que disminuyen de tamaño. Es la variable nuestra en la cohorte más sensible es tamaño del tofo. Bueno, primero el número de ataques agudos de gota, y otro que varía mucho es el tamaño del tofo mayor. Van disminuyendo. Nosotros los medimos cada 6 meses en la consulta por 4 métodos, 3 o 4 métodos, porque queremos ver cuál es el más sensible, con una cinta métrica, con un vernier y con un compás. Pero ahora inventamos una medida más, que es consistencia, porque estoy convencida que lo primero que mejora es la consistencia. Los pacientes te dicen, se me hizo más aguadito. Y como no hay una medida de aguadez, estamos haciendo una escala visual análoga de consistencia, que va de 0 a 10, y el que lo evalúa mide consistencia. Los residentes del general son expertísimos ya en medir consistencia, y eso lo estamos evaluando como medida de desenlace, y disminuye significativamente el tamaño del tofo mayor medido con cinta métrica, y los que son chiquitos desaparecen. Hay pacientes que les medíamos los tofos, por decir un tofo chiquito en el codo derecho, y que a la siguiente consulta ya no está, y entonces empezamos a medir otro tofo, porque ya no lo tenemos que medir. O sea, eso sucede, sí desaparecen. El chiste es que hay que darles por abajo de 6, de hecho por debajo de 5, y cuesta.
Yo tengo pacientes con 900 y 1200 de alopurinol, ¿eh? Y claro que me da taquicardia a la hora que lo hago, pero sí lo aguantan y en general no hay problema. Eso es algo importante, que tenemos que educar al médico de primer contacto, porque con mucha frecuencia les prescriben los esteroides de depósito y sabemos que es uno de los factores que más desarrolla, o sea, que hace que desarrollen tofos. Y la otra es la dosis de alopurinol. Con mucha frecuencia vemos que solo les dan hasta 300 miligramos. Es una dosis insuficiente. De tal forma que creo que una buena parte de que el paciente desarrolle tofos es que es un paciente maltratado. Lucio, para ti, perdóname, Sí. los depósitos de urato monosódico o cápsulas, membranas sinovial o ese distinto, ¿tienen alguna, por la carga eléctrica es la pregunta, ¿no? Sí. Se movilizan hacia algún territorio particular, porque en un principio, y esto tú me puedes confirmar, son condrolíticos, sino no. No se sabe cuál es el tejido donde primero se depositan. En un paciente con hiperuricemia podemos encontrar los depósitos sobre el cartílago, en el líquido sinovial, en los tendones, pero con certeza no puedo decir cuál es el órgano donde el órgano primario de afección. No lo sé. Nada más una cosa por último. El alopurinol desbarata los tofos, eso es un hecho. Lo que tiene ahorita mucho boom es la uricasa recombinante. Pero es un medicamento biológico muy caro, con muchos efectos adversos, etcétera, etcétera. Se utiliza para el síndrome de lisis tumoral, donde está muy claro el asunto, pero para gota se ha usado, de hecho hay estudios publicados y se ha visto la eficacia. Sin embargo, es como matar una mosca a balazos, pues, o sea, hay alopurinol y el alopurinol es muy efectivo. Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo yo preguntar una cosilla? Sí, claro. ¿Alguien ha investigado o algo más acerca de por qué los médicos, no reumatólogos, pido a Dios, pero en general los médicos no especialistas, suelen dar alopurinol para tratar las crisis agudas de gota? Pues porque, y los reumatólogos también, ¿eh? Dios me libre. Sí. Qué horror. Pero déjame decirte… Y siguen prohibiendo carne roja también los reumatólogos. Pero yo creo que algo de lo que todo mundo considera que sabe y que nunca estudia porque ya se lo sabe es la gota. A mí me ha tocado ver pacientes médicos, o sea, médico él, el paciente, que se autotrata la gota tan mal, que empiezan con dosis altas de alopurinol en el ataque agudo, que lo suspenden al segundo día y que luego empiezan con eso. O sea, se hacen unos cuadros muy aparatosos. Sí, lo sé, pero lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que hay un patrón, yo lo sé, pero hay un patrón de ignorancia muy particular. Porque invariablemente, sabemos lo de las carnes rojas y todas esas tonterías, pero lo que es muy característico es que invariablemente a una crisis aguda, cuando lo ve en general un no reumatólogo, que ya me estás partiendo el corazón con esto, que también los reumatólogos, lo que suelen dar en la gran mayoría de los casos es alopurinol. Y le revientan los 300 miligramos al momento de la crisis. Sí. Ajá. Y llegan 8 días después y no saben por qué. O sea, ni el paciente ni el médico, entonces es cuando buscan otra gente, ¿no? Pero no sabemos por qué, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario porque de las escuelas de medicina solamente la tercera parte incluyen temas en pregrado de reumatología. Claro. Cuando regresa el médico familiar o general no tiene la preparación académica y no sabe de qué se trata. Por eso necesitamos hacer médicas y ver a las escuelas y mejorar. Sí, claro. No, eso es definitivo, eso es definitivo. Y es nuestra responsabilidad. Eliseo Pascual decía que cómo nos van a creer que sabemos de vasculitis, no sabemos ni de gota. Y sí es cierto, o sea, ¿cómo los reumatólogos vamos a defendernos de que sabemos de enfermedades realmente complejas cuando no sabemos ni la que deberíamos de saber muy bien? Y además, el 85% de los problemas de salud los tiene que resolver el médico de primer contacto. Claro, y la gota es el caso, la gota es el caso, es tan frecuente que nuestra obligación es educar a los médicos familiares e internistas para que manejen gota, eso es definitivo. Muy bien. Bueno, Pues muchísimas gracias otra vez. muchas gracias a todos.